Agu, ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo va nada, tanto acá tiempo, estamos. Me boludo? pasé, me pasé por la cámara y dije, che, hacemos el 8º episodio que no paramos. Sacamos Hoy, uno sí y uno hoy también, encima, ¿eh? encima venimos con invitados de lujo. Vamos a ir hoy con la MMA, con el mundo de la MMA. Esta vez volvimos a saltar al charco, traemos un contemporáneo de nuestro mismo continente, pero saltando Anita. el charco. Acá venimos con alta calidad, calidad de la buena. Seguimos en Sudamérica, pero con calidad de la buena y en Europa. Bueno, Nico, no sé si querés hacer los honores vos, porque hoy traemos polenta de la buena. Yo lo conozco de cerca, tenemos un conocido en común, ahora contamos cómo nos conocemos. Andrés Roldán, apodado Ronin, venezolano, más de 10 años de experiencia en artes marciales, profesor de Jiu-Jitsu y peleador profesional de MMA. Andrés, ¿cómo andás? Andrés, Andy, ¿cómo te ¿Cómo Encantado. dicen? ¿Cómo es? Andrés, Andrés. Andrés, listo, a seca. ¿Cómo andás, Sí, che? muy bien, muy Gracias por contento. aceptar la invitación. No, hombre, un honor. Encantadísimo de venir aquí a compartir. Uy, Qué ahí se fue bueno, un poquito la conexión. qué bueno Che, te iba a tenerte. preguntar, ¿cómo nos conocemos? Si querés explicarlo vos, porque al final tenemos un conocido en común que me toca de cerca. Sí, 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 sí. A ver, es tu cuñado, Mi Ayrton. cuñado. Nosotros, yo nací en Caracas, Venezuela, pero resido aquí en Mallorca, en España. Y uno de los protagonistas de recibirnos aquí a mi familia y a mí, sobre todo a mi hermano y a mí por el mundo del fútbol, fue tu cuñado, Ayrton. Estuvimos aquí desde entrenar, jugar pachangas de futsal y Qué bueno. salir de fiesta un par de veces también, ¿eh? Qué bueno, que no Como falte, Pero que lo no quiero yo a falte. mi cuñado, es un fenómeno. él continúa haciendo su viaje por ahí por el mundo, buscando su meta, sus sueños con el fútbol. Y hace poquito me escribió que tenía dos cracks uniéndose a la familia allí que querían conversar. Y hombre, para mí un honor, encantadísimo. Gracias a él conocí el proyecto que están montando ustedes. Le echa un ojo a los episodios que han sacado antes y yo encantado. O sea, es Qué un bueno, placer muchísimas para mí gracias. formar parte. Para nosotros es nuestro tenerte acá. Bueno, Andrés, primero que nada, agradecerte de nuevo porque compartas el espacio con nosotros y yo encantado en empezar porque, como decimos nosotros, vamos a los bifes en Argentina, porque tenemos material, vamos, para tirar para el techo. Yo, antes de que nos cuentes quién es Andrés Roldán, a mí me llama mucho la atención tu apodo, porque obviamente trajimos, ya lo hablábamos, pero trajimos otro invitado que se apoda igual, pero ¿por qué te llaman Ronin? O sea, ¿qué Ya hay ves, en ese apodo? es gracioso porque no solo se apoda Ronin, sino se llama Andrés también. Claro, Sí, también es es verdad. cierto, Andrés Mingue. Está Un buenísimo. A ver, fenómeno. mi historia con el tema de Ronin, de este camino marcial que uno elige seguir, en la parte personal siempre fue porque primero yo emigré. A mí me tocó abandonar la realidad que yo conocía. Todo uno de niño siempre proyecta, ¿no? Al futuro, yo voy a ser o yo cuando tenga tal edad voy a estar. Claro. Siempre te proyectas. A los 20 años a mí me tocó cambiar mi realidad por completo, la gente que me rodeaba, el sitio en el que vivía, y fue una decisión tomada de manera repentina. Entonces, siempre me encontré aquí como un pez fuera del agua, en un principio. Ya por allí, si entienden lo que el running es un nómada al final. Yo más Claro. explicaciones de las que dio Andrés en el vídeo anterior, poco más me puedo explayar, pero básicamente es una persona que, que tiene un entrenamiento militar o marcial por encima de la media, ya no cumple un objetivo o un fin a un emperador, a un amo, y pues ya construye su camino luego de ahí en adelante, puede ser para bien, para mal, cada uno elige sus pasos, ¿no? Pero en mi trayectoria fue eso, me tocó entrar a un país del que no conocía nada, adaptarme de cero. Ya desde el principio me refugié en las artes marciales, pero al mismo tiempo en Mallorca nunca ha habido un gimnasio top de artes marciales como lo viene a hacer hoy en día el Climen Club en Claro. Alicante o el Uppercut o el Sutemi en Sevilla. Hay gimnasios ya consolidados en artes marciales mixtas. Aquí no era el caso. Y siempre me ha tocado ir construyendo mi mix de artes marciales mixtas en diferentes gimnasios. Por eso siempre fui parte de todos, pero parte de ninguno al mismo Claro. tiempo. Siempre he sido un nómada, un poco
que voy y aprovecho a aprender todo lo que me quieran sumar en cada uno de los gimnasios de puristas de gente increíble que conozco, y luego intento yo amalgamarlo y ver qué me funciona. Entonces, por la parte deportiva, marcial, muy resumido, de ahí viene mi sobrenombre. Siempre he sido un pequeño nómada, absorbiendo conocimiento y aprendizaje de cada sitio en el que voy, y ya de ahí se me quedó. Y aparte tengo mi escuela en la que me gradúo en Jiu-Jitsu. Hoy en día son los Ronin, y además tienen una historia de cómo llegaron a ese nombre súper especial, porque éramos una principal escuela. En Mallorca había una escuela de Jiu-Jitsu. Su nombre era ABAM, y era Asociación Balear bueno, no te sé decir porque fue hace mucho tiempo. Estábamos bajo el mando de un maestro que se llamaba Philippe Loubet, él falleció, y el logo, el escudo, era un kabuto samurái. Entonces siempre estaba muy, muy arraigado, ¿no?, a la cultura de las artes marciales, el tema japonés. ¿Qué pasa? Este hombre en algún momento viajó y un poco abandonó la escuela. No la abandonó, pero sí hizo vida en Martinica, en su isla, por allí en Sí, una en colonia Centroamérica. francesa. Eso es. Y sí es verdad que sus cinturones, sus bajos cinturones, que son mis maestros, en algún momento se sintieron frustrados y hablaron con él para cambiar de mando, ¿no? Como entendemos tu situación, pero necesitamos quien nos atienda. Y en ese momento surgió la oportunidad de que la escuela la tomara Tito Beltrán, que es un gran cinturón negro valenciano, un fenómeno. Él es una leyenda a nivel nacional, internacional también. Vino Tito, tomó la escuela, y en ese momento reapareció en la isla Philippe Loubet al mismo tiempo. Entonces, claro, ahí ya empezaron a haber temas de quién va con quién. Las escuelas se dividieron, y lo que era ABAM, que era una escuela madre, por decirlo así, se dividió en dos escuelas, que fueron GFF, que es Ground Fight Family, son mis hermanastros, fenómenos, y luego hubo otra rama que nos quedamos con Philippe Loubet, con el maestro original. ¿Qué sucede? Empezamos a trabajar con él, él enfermó y murió muy rápido. De toda esta historia que te cuento, eso sucedió en 1 año y medio, 2 años. Hostia. Nos separamos como escuela y él murió. Entonces, claro, esa rama de las dos que se separaron se quedó literal. Los Ronnie. El nombre Ronin de estar desamparados, y poquito a Claro. poco mi maestro superior, Ramón Clemente, fue viajando a Brasil, y al final conseguimos unir la escuela de los Ronin a la línea de Checkmat, y hoy en día somos Ronin Checkmat aquí en Mallorca. Qué bueno. Y de ahí esa mezcla de la escuela más mi historia personal, de ahí surgió ese sobrenombre. Qué bueno. Qué Y bien. Andrés, yendo un poco más para atrás, vos sos venezolano. No vamos a contarle a nadie, no, la situación, aunque luego podemos entrar un poco más en la situación venezolana, pero me interesa que sí, si nos puedes contar cómo fueron tus inicios y esa migración, y cómo repercutió eso en tus artes marciales. Entonces, un poco, si nos puedes contar esa línea de tiempo hasta que acabas en Mallorca, ¿no? Vale. Para entenderlo mejor un poco. Listo, perfecto. Yo desde muy pequeño, o sea, siempre desde niño he practicado deporte. De hecho, tengo un hermano que nos llevamos 1 año de diferencia, y siempre ha sido, pues, mi mejor amigo y mi competencia directa, ¿no? Sobre todo en la juventud, ¿no? Si haces lo mismo, vas ahí picándote, y toda la vida jugamos fútbol. Siempre mi hermano y yo jugamos fútbol. Él es un enamorado, o sea, él no tiene ninguna duda, ninguna cuestión, sacrifica todo por ese mundo, pero yo a los 17 años me cansé. Sinceramente, el fútbol me entregó muchísimo, pero no iba en mi línea. Yo poco a poco, conociéndome, entendí que no era el camino que quería seguir, y a los 17 me aventuré sin ninguna experiencia previa a una clase de artes marciales. Me invitaron a una clase de Muay Thai en el primer momento. Power Kicks. Yo me enamoré del Muay Thai, o sea, fue una clase que ya directamente ahí. Salí de la clase, me inscribí y les dije, toma 10 años por adelantado porque quiero hacer esto. O sea, a la semana siguiente ya había los locos revolcándose por el suelo y estrangulándose, y sobre todo lo que impacta a muchos de las artes marciales de suelo es ver a gente pequeña
dominando gente Dominar, grande ¿no? con técnica, ¿no? Claro. Es el arte suave maravilloso este. Y a la semana conocí el Jiu-Jitsu y me enamoré también. Ya de ahí empezaron mis andadas. Yo era una persona que llegaba en lo que abría el gimnasio y se iba ya solo cuando me expulsaban, cuando no me querían ver más la cara. ¿Qué pasa? Estuve 3 años así entrenando, ya dedicado. Yo desde un principio tomé la decisión de que si practicaba quería competir en algún momento, pero todavía al principio no, hay muchas cosas que te faltan entender, ¿no? De tema este. El país se puso muy difícil. Mi hermano tuvo una oportunidad de venir a Mallorca a jugar en un equipo y él ni lo pensó. Hasta el bachiller dejó. O sea, él jamás ha tenido dudas de cuál era su camino. Se lo propusieron, a la semana estaba aquí ya. A los 2 meses aproximadamente mi familia vino a apoyarlo a él. También fue como una excusa para salir porque Claro. el país era una bomba de tiempo, o sea, y no había cómo avanzar. Y estaba muy peligrosa la situación. Yo estaba estudiando ilustración en ese momento en Caracas y intenté aguantar todo lo que pude estando solo allí. Mi familia se vino y no paraban de insistir de lo que se vive aquí, ¿no? Quien no ha Claro. vivido en Venezuela o en un país parecido no entiende que el solo hecho de caminar tranquilo por la calle aquí No, es un lujo. es una Es una bendición, bendición. es Exacto. maravilloso. Y eso era lo que mi familia me mandaba, fotos de abuelitas que iban en moto en la calle, y para mí eso era una Sí. locura, una abuelita, solo en la calle en moto, ¿sabes? No la han Claro. robado. Y al final terminó eso, y un par de incidentes con la delincuencia en mi país terminaron por convencerme de que por mucho que yo disfrutara lo que estaba haciendo, por muy en mi sitio que me sintiera, no tenía ningún sitio a donde avanzar, Claro. ¿no? No había camino. Y me tocó tomar la decisión. Yo me vine aquí. Sí es verdad que al principio fue muy duro porque me vine un poco contra mi voluntad. Si yo lo hubiera decidido en ese momento, también a los 19 años, Claro. con noviecita ahí en Venezuela y al fin encajando, encontré el deporte que me gustaba, estaba dándole clase a niños, yo estaba encantado, me costó mucho y eso no hizo más que aquí al llegar a Mallorca yo me volqué en las artes marciales, o sea, fueron mi refugio. O sea, ¿no Eh, retomaste la facultad de vuelta? no, lo intenté, hice las pruebas de admisión y entré, de hecho, entré en 3 institutos aquí de ilustración, pero los horarios me coincidían todos Claro. con mis entrenos y realmente donde yo me sentía bien en ese momento era entrenando. Claro. Yo me desinhibía, aprendía, se lo he comentado a Gus en algún momento también, ahí empezó mi camino marcial, ¿no? Ahí se Claro. me distinguió la parte competitiva profesional de la parte marcial más filosófica, ¿no? Las artes Claro. marciales me ayudaron mucho a entender lo que sucedía en mis sentimientos y en mis emociones fuera de lo que son las artes marciales. Y ahí empezó un camino en el que no dudé nunca más. Yo empecé a competir, cualquier interclub que hubiera en la isla o a nivel nacional me apuntaba, fuera de boxeo, fuera de Muay Thai, fuera de K1, fuera de canicas, yo me apuntaba. Tuve la oportunidad de ganar el campeonato de Baleares aquí amateur de MMA y de grappling, y eso te da la opción a competir en el de España. Entonces fui al de España, que fue una experiencia increíble, la verdad, ir como representando a Baleares. Hice tercero en el 2014 y de ahí en adelante surgieron muy poquitas peleas amateur. Yo siempre digo, mi carrera amateur fue corta porque en el momento en el que yo era amateur no existía esta mega industria de las MMA Claro. que hay hoy en Claro. día, que puedes tener 60 peleas amateur, ganar mundiales, hay competiciones en casi todos los países, en las ciudades, y a mí me tocó dar el salto profesional rapidito eh, por competir, porque era lo que salía, y fue eso, ya después de la transición, lo que he hecho es entrenar y dedicarme al 100% a las artes marciales hasta el sol de hoy. Qué bueno. Ahí yo te quería preguntar con respecto a esa transición un poco, porque si bien nos comentabas que estabas completamente volcado en lo que son competiciones, fuiste a los campeonatos de España, saliste tercero, como nos comentabas, pero el paso ese, ¿fue decisión propia? ¿Se te dio la circunstancia? ¿Se te acercó alguien? ¿Cómo fue ese paso a decir,
voy a vivir de esto, o voy a intentar dedicarle a esto como un profesional ya, ¿no? Sí, a ver, es lo que te digo, yo fui compitiendo y al final tú estás tan concentrado muchas veces en las preparaciones que lo que te pongan delante lo coges, ¿no? La Claro. primera oportunidad me surgió, yo tenía un compañero, era el único otro loco que había en ese momento en Mallorca practicando con la intención de llegar, ¿no? No necesariamente pensabas en la UFC todavía, eso era un panorama demasiado lejano en ese momento, pero sí queríamos tener el placer de subirnos al octágono, de vivir ese nerviosismo de la competición profesional y sentir que quieras que no llegaste a esa culminación de lo que vienes trabajando todos los días en los entrenos. Eh, este compañero se llama Damián Frankiewicz, él llegó a pelear en Bellator, incluso hoy en día vive en Sevilla, pero él es polaco de nacimiento y hubo un momento en el que se fue de vacaciones a su país, consiguió una pelea por allí y en la pelea en Polonia un representante inglés lo fichó y le dio, eso fue un momento de vuelco en mi mente porque por primera vez vi a alguien que yo conocía peleando a través o sea, lo vi por internet en un pay-per-view, peleando en Inglaterra, en un evento que era en ese momento BAMMA, existía, y fue una pelea, o sea, me puso los pelos de punta. ¿Qué sucede? Hizo un súper papel mi compañero Damián en esa pelea y enamoró al manager. ¿Qué sucede? Este hombre le dijo, oye, ¿quién entrena contigo? ¿Sabes? Donde hay uno suele haber más. Y nos dio una oportunidad a mí y a un compañero de viajar a Londres y a una velada que en ese momento montaba Brad Pickett, un ex peleador de UFC inglés, durísimo. Y pues me dieron esa oportunidad, fui a Londres y pues debuté. Allí tuve la oportunidad de debutar frente al manager con la opción de firmar un contrato de representación dependiendo del resultado de esa pelea. Esa pelea acabó súper rápido, metí un triángulo en 29 segundos y fue gracioso porque el manager lo que me dijo fue increíble, pero no te vi pelear. O sea, realmente no sé qué estoy firmando. Y me dio una segunda oportunidad, me dio otra pelea en Londres, que ya en la Hacelo segunda durar. sí fue. Sí, él me dijo, quiero verte. Me dio esa segunda oportunidad y me tocó pelear contra un venezolano, de hecho, un venezolano muy amigo hoy en día mío, de la misma zona de Caracas de la que soy Qué yo, pero él bueno. en ese momento vivía en Londres Qué y nos locura. enfrentamos, ganamos Fight of the Night, fue un peleón contra Camilo Pekov y ahí sí logré firmar el contrato con Mogul Management, que es el hombre este inglés que me abrió las puertas y ya de allí, con esa gran oportunidad, no podías decir que no. Ya de ahí en Claro. adelante estuve dispuesto a prepararme, a hacer los cortes de peso y a vivir esa experiencia que de la nada firmes con Inglaterra y te lleven a Manchester a pelear, a Londres, Claro. No, claro. Decía, Sí, va a Qué ser. locura. ayer, sí, hace unos días, una semana, en el capítulo anterior, y nos decía, los que estamos acá es como jugar en la selección, decía. No estamos, o sea, representamos a nuestro país, obviamente a nosotros mismos, pero es como estar en la selección, ¿no? O Literalmente sea, sos es la cúspide de la de tu cúspide, deporte. estás arriba. Sí. Puedes cambiar de liga, pues, ¿no? Supongo que sí, pero están todos peleando Claro, en la misma élite, digamos, ¿no? eso Y, es, eso es. y Andrés, te iba a decir, entiendo que la UFC es una meta, ¿no? Llegar a la UFC. Sí, y hoy en día con ese camino que está abriendo Ilia, pues hoy en día yo creo que sí es una meta realista para cualquier peleador español o que radique aquí en España. Se están abriendo unas puertas increíbles y yo creo que es el momento de apretarse los cinturones y Más bien, más bien. Te iba a preguntar, o sea, ¿cómo ves en tu carrera de acá a X años esa planificación para, por ejemplo, llamar la atención? Porque al final estamos hablando de que hoy en día, por ejemplo, ficharon a un peleador cubano, creo que es el primer cubano, no me acuerdo, pero es un armario, ¿cómo se llama? Roberis, creo. sí, Pero creo que un taekwondista puede ser. pues sí, exacto, ahí va. Enganchó 3 o 4 peleas con unos buenos caos y lo llamaron, o sea, eso es lo que digo. Hoy en día es espectáculo, ¿no? O sea, si tú vendes entradas, si tú haces tus peleas interesantes, si finalizas tus peleas
la gente te quiere ver, pues los grandes eventos te ficharán. Eso es un hecho. Yo creo que Claro. hay que trabajar para llegar a tu máximo nivel, ¿no? Conocer el mejor peleador que pueda ser allí en tu desempeño sobre la jaula. Yo creo que ese es lo que te debes a ti si Ujú. eliges subirte allí, lo que le debes pues a la gente que vaya a verte. ¿Vos sentís Totalmente. que cuando estás peleando lo haces, o sea, supongo que todas las personas que hacen algo tienen un motivo, así seas peleador, trabajes en la obra, seas médico, todo el mundo tiene un motivo, pero vos sentís que en parte, o sea, voy a redondear un poco la pregunta para que también te explayes, ¿por quién peleas o por qué motivo peleas? Si tuvieses que decir algo con respecto a Ya ello. ves, es una pregunta un poco complicada. Yo, al menos en mi caso, ¿no? La competición tiene varios matices para mí. Hay una parte competitiva, ¿no? Hay una parte de hambre, de competición, de ser el mejor, de superar a la persona que se te pone enfrente, de escalar en los rankings, de llegar a la UFC o firmar con una gran liga. Hay una parte deportiva profesional que va por ahí y ya luego, al menos a mí, siempre el hecho de competir ha sido una conversación conmigo, ¿no? O sea, yo de Claro. pequeño nunca fui el niño agresivo al que le gustaba pelear, que se da mucho que ese niño encausa, ¿no? Su furia o su agresividad, como es el caso de Franco Tenaglia, el argentino del Sí, Climan sí. Club, ¿no? Hay gente que necesita esa violencia en su vida y la canaliza por el deporte. Yo siempre he temido. De hecho, desde niño no me gustaba la confrontación física, de hecho la confrontación verbal tampoco, no me gusta el conflicto y me subía al principio por mí. Yo cuando empecé a competir quería exponerme a mí, a ese bloqueo en el que te sientes incapaz y yo decía la única manera de decirme a mí mismo que puedo con esto y que no importa ganar o perder, sino trabajar, tener la mente fría, escuchar a tu entrenador, intentar sacar lo que vienes trabajando durante tanto tiempo que sacrificas para poder merecer subirte al ring. En un principio siempre fue para conmigo, para decirme eres capaz. De hecho, mi sueño siempre fue, por eso te digo, en un principio nunca pensé en la UFC. Mi sueño era pasar por el camino al octágono, Claro. Claro. ver el octágono y haber tomado todas las decisiones, haber hecho todos los méritos necesarios para tener el placer y el honor de cruzar ese camino con tu canción y con tu... Ese es. Acá De tenemos hecho, la... ese siempre fue el momento con el que yo soñé cuando empecé a entrenar. Verme capaz de subirme al octágono, de afrontarlo como un reto y de jugar las cartas lo mejor posible para obtener ahí un resultado. Y si te digo por quién peleo, siempre pelearé por mi familia. Yo creo que me debo a ellos, son los que me han permitido transcurrir este camino de libertad y de amor. Siempre me han dejado enfocarme en lo que me apasiona, siempre con una exigencia, ¿no? Nunca me han marcado un camino, tú tienes que ser ingeniero, tú tienes que ser médico. Siempre me han impulsado a hacer lo que quiero, pero con responsabilidad. Si tú quieres ser esto y es un camino alternativo, hazlo, pero sacrifica, trabaja, disciplínate, cumple. Si es de esa manera, mi familia siempre ha estado detrás de mí, aupándome y apoyándome a hacer lo que quiero y siempre pelearé por ellos. Siempre, Qué siempre, bueno. siempre. Andrés, creo que es algo muy lindo lo que destacás y es algo que, bueno, mi pareja es venezolana, mi cuñado, como comentábamos antes, son tengo la mitad de mi familia, digamos que es venezolana, ¿no? Y Claro. sí es algo que me dejas entrever, Yo que es algo también, ¿eh? muy común. Yo Sí, también. sí, Yo que también tengo Agus pareja también, venezolana. la mitad de su familia también es venezolana, pero lo que quiero destacar es que me dejas entrever algo que sí es cierto, que todos los venezolanos tienen, al menos todos los que yo vi fuera de su tierra. Tienen por un lado la familia y por otro lado esa pelea que no tiene que ser una pelea física real, sino una pelea por un sueño. Entonces, en el Así caso, es. por ejemplo, de mi pareja, ella siempre quiso ser médico y hoy lo está consiguiendo, ¿no? Y luego también tiene ese pilar que es la familia y van de la mano. Y Claro. esa pelea, no por ese sueño, siempre es velando por sus intereses, pero también por los intereses de la familia. Entonces, creo que es algo distintivo de todos los venezolanos. Y en esto creo que si te pregunto, ¿es algo
que caracteriza al peleador venezolano, no tanto al ciudadano venezolano? El peleador venezolano yo creo que sí, que tiene mucha hambre. Yo creo que la realidad, al menos que le tocó vivir a mi generación allí, es, yo siempre lo resalto porque es loquísimo. Todo el mundo, tú caminabas por la calle y sabías que vives una realidad de la que te podrías quejar, por decirlo así, pero al mismo tiempo sabes que todo el que te rodea también. Entonces Claro. te hace empatizar un montón y celebrar los triunfos y los méritos de los demás, intentar sumar. Y yo creo que lo que tú dices, no solo del peleador, sino del venezolano en sí, si has aprovechado tu historia para enriquecerte y para sacar un poquito de provecho a lo que te haya tocado vivir, es algo que siempre nos vamos a apoyar entre nosotros porque venimos del mismo hueco, hemos Claro. pasado lo mismo y yo creo que muchas veces la vida fuera del ring da más respeto y más miedo que dentro, a veces, ¿no? Y al menos yo lo he utilizado así. Yo, eso que te decía, a veces la vida fuera del octágono abarca un montón de cosas que a veces te aterra o te estresa o no sabes cómo resolver y yo he utilizado la competición y mis experiencias dentro del octágono para traducir todo lo que no entiendo de mi vida fuera. Muchas Claro. veces ese momento después de las peleas de reflexión o la misma preparación me ayuda a ubicar todo para, para entenderme un poquito mejor y hacer ese upgrade, ¿no? Después de cada pelea 100%. siento que subes un escalón, independientemente del resultado, aprendes y construyes. Hay algo que me gustó que dijiste, que es esa conversación con vos mismo. Cuando te llevas al límite, llamémoslo aquí en este caso una pelea, en un entorno laboral, en una reflexión, en un psicólogo, da igual dónde, pero es ese escalón que lográs entenderte mejor a vos mismo y a conocerte. Creo que cuando conectás de esa forma con vos mismo, vamos, justamente es como que pasás al Super Saiyajin, ¿no? De decís, acá escalé porque justamente entiendo como, o sea, puta, si me pasa a mí, que soy un neófito, un amateur, ni siquiera amateur, ¿no? Porque no peleo, pero cuando hago sparring me pasa, no me quiero imaginar a la escala de un peleador profesional. Cuando llegas a conocerte verdaderamente, esos momentos en una pelea en los que te das cuenta, che, este hizo 2 veces esta finta, ahora voy a probar esto. O sea, entiendo que eso es como que la cabeza, si nos pasa a los que hacemos artes marciales en sparring, contanos un poco cómo es la cabeza del peleador profesional, o sea, porque debe ir en una Ferrari a la velocidad de la luz en ese momento, ¿no? Allí, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, esto lo ha contestado muchas veces Ilia Topuria, que es bueno, el referente de todo, al menos peleador español ahora. Él habla de que la manera de controlar su cabeza cuando le toca pelear no es en ese momento, sino en todo lo que hizo detrás, ¿no? Muchas veces uno entra en ese estado de flujo cuando tienes la suerte de haberte preparado bien y esa determinación. Muchas veces en la pelea tú no piensas, tú bailas, tú disfrutas, tú ves qué te propone y resuelves. Y si has tenido una preparación adecuada detrás, si confías en tu cardio, si confías en tu capacidad ofensiva y defensiva, eh, te toca, es como la mayoría decimos, ¿no? La pelea es el premio, Claro. casi siempre. Sí lidias, todos lidiamos con nervios, todos tenemos esas dudas, porque yo creo que el ser humano tiene intrínseco eso de buscar la comodidad, ¿no? La facilidad o el menor esfuerzo, el camino de Sí. menos resistencia que dicen, y un conflicto a manos siempre va a ser un camino resistente, ¿sabes? No es Claro. algo. Entonces siempre está ese pedacito de ti, y sobre todo en los peleadores, al menos aquí en España, que muchas veces no económicamente no te recompensan de la manera que te recompensarían por tus peleas en otros países. Sí hay mucha gente que se deja ganar por el miedo, por los nervios, pero si ya tomaste la decisión de subirte al ring, es como una ola. O sea, si tú quieres surfear una ola y ya empezaste a remar, si te asustas a la mitad y frenas, te vas a dar más duro que si sigues remando y te tiras. Ya está Es vendido, el así. pescado vendido. Ya,
Entonces yo creo que esos nervios los tienes que considerar antes de aceptar la pelea. Si realmente no puedes lidiar contigo y con tu temor, con tus nervios, con tu inseguridad, no aceptes la pelea, ¿no? Claro. Ten la conversación contigo, entrena, exponte en los sparring. Si le tienes miedo a uno en el gimnasio porque hace sparring fuerte y tu meta es ser competitivo, ponte con él, ¿sabes? Trabaja siempre dentro de la seguridad, pero exponte Claro. a esas experiencias para las que no te sientes preparado a veces, porque solo el ver que sí eres capaz y que trabajando y enfocado lo saca esas pequeñas respuestas que siempre obtienes después de las peleas, como te decía antes, sea para poner el check de qué bien lo hice o para poner el check en debí haberlo hecho mejor, es la manera de vivir. O sea, Correcto, sí. es lo que te digo, si yo salgo y me tropiezo aquí en la acera y me hago un esguince, yo intentaré mañana salir y ver esa piedra y a lo mejor me hago un esguince con otro, pero con esa no va a ser. Por esa no. Claro, 100%. Exactamente. Te iba a preguntar si ahora, ¿cuándo tenés planificada tu siguiente pelea? Vale, mi siguiente pelea está en dudas. Hay un evento aquí en Mallorca que se está haciendo realmente grande que se llama la Mallorca Fight Night. Yo he estado propuesto para pelear ya en las últimas dos oportunidades que se realizó en MMA y por X temas o se lesiona el rival o al final no se hacía Sí. el evento en MMA, sino está más enfocado al K1 y al Muay Thai con guantillas de MMA. Entonces me propusieron en un principio pelear ahora en marzo en un sitio que se llama Sonamar, que es increíble, o sea, el montaje es una locura, pero al parecer no están seguros de que el evento se vaya a celebrar con MMA y lo que me están proponiendo es pelear K1 o Muay Thai con guantillas. Entonces estamos evaluando ahí esa posibilidad, aunque yo lo que deseo es MMA. O sea, Claro. Sí, claro. es sentir que tienes armas. Sí me gusta exponerme a otros deportes, a otras disciplinas, ¿no? Por probarme, pero si voy a hacer un corte de peso y voy a hacer todo el esfuerzo, me gustaría pues poder desempeñar todo lo que practico, que al final para eso es. Claro, Che, porque ahí. Andrés, tenemos un par de peleas acá. No sé si querés preguntar algo antes de pasar a la Sí, sección no, de... pero está Porque, relacionado con esto porque era más por lo que comentaba Andrés de sentirse cómodo, porque al final nos comentabas, ¿no? Antes que sos profesor de Jiu-Jitsu y que en el suelo es donde supongo que te sentís como pez en el agua. Entonces, contanos eso, o sea, a nivel de peleador, ¿cómo ves tus peleas o cómo te desenvolves o sentís que, por ejemplo, el contrario verdaderamente se tiene que preparar el suelo contigo si es un puro striker? Cosas así que nos puedas comentar. Vale, vale. A ver, como te comentaba, yo desde un principio siempre entrené casi todo. Entrené Muay Thai de una manera muy pura. Llevo muchos años haciendo boxeo también con boxeadores. Por otro lado, tengo el Jiu-Jitsu y aunque me considero un peleador completo, sí es verdad que mi manera de racionalizar las peleas, ¿no? Mi meta es finalizar la pelea y recibir el menor daño posible. Y yo creo que mi instinto casi siempre confía tanto en el suelo que aunque siento que tengo un buen golpeo y me gusta cruzar, me gusta esa salsa, ¿no? Que te da el striking, el cruzar, es una, ¿cómo se dice? Una lotería, ¿no? En el exacto, te pueden striking. meter un ganchazo en cualquier momento. Tú puedes ir todo el tiempo controlando que a la mínima que te comas. Entonces, yo manejo el striking, me gusta plantarme arriba, me gusta intercambiar, pero si veo la oportunidad de obtener un derribo o de si me derriban y veo la oportunidad de cerrar una sumisión, no obtener daño, pues me parece la manera más Claro, inteligente de finalizar la pelea, ¿no? Por decirlo así. Es, para mí es estupendo y de hecho sin pensarlo mucho, sí es verdad que muchas de mis peleas he ido claro de lo que voy a hacer, que de hecho hacemos muchas apuestas en el equipo de esta vez va a ser tal, una guillotina o un triángulo, pero sí, tengo la posibilidad de finalizar en el suelo, lo busco siempre. El triángulo es tu marca estrella, ahora lo vamos a ver, porque Sí, tenés unas lindas cerradas con esa. Mira, entonces, si te parece, Andrés, tenemos acá un par de peleas, porque es la primera vez que tenemos peleas completas del invitado, entonces estaría bueno analizarlas y verte en tercera persona, ¿no? súper, Dale. Y nos vas encantado, contando un claro que poco sí. cómo fue la experiencia. Entonces,
Acá tenemos, bueno, perdón, este es un, acá tenemos, me equivoqué yo, perdón. Acá tenemos la entrada, ¿no? Sí, esto fue justo después de la cuarentena. Tuve la oportunidad de pelear, de firmar un contrato allí en Canarias con esta liga Striker Cage Championship, un veladón, y justo un día antes del evento se declaró el estado de emergencia y no pudo asistir público. Entonces tuve la oportunidad de pelear en un evento de estos en el que escuchas bien a tu esquina y los Sí, golpes sí. y es una experiencia particular pelear sin nadie en el pabellón. ¿Acá contra quién te tocaba pelear? Aquí peleé contra un canario, Antonio Delgado se llama, un striker, durísimo, creo que en ese momento era cinturón azul en Jiu-Jitsu, si no me equivoco, durísimo y yo tenía claro que su peligro estaba arriba y que tenía que mantener mis distancias hasta poder capitalizar ahí el, el espacio y llevarlo al suelo, que es lo que sucede ahí. En lo que vi que pisó la reja. Entonces ahí en ese momento lo haces instintivo, entiendo, ¿no? En cuanto ves que se Sí, acerca, vos vas a buscarle sí, el single, ¿no? eso, yo fui a buscar directamente el double y yo sabía que Al quería top. ponerlo de espaldas en el suelo. Mi primera intención aquí fue controlar y cerrar una guillotina. Yo sabía que él iba a intentar entrar por debajo de mí y de hecho cerré la guillotina, pero lo que no me esperaba fue la potencia que tenía de piernas que, bueno, aquí se va a ver. Me llevó a una atracción, a un parque de atracciones. No, pero ahí lo aguantaste muy bien porque no soltaste. O sea, tenés la Sí, guillotina ahí ahí, Claro. agarrada, no lo soltaste. Ahí sí, ahí cerraste la guardia. yo sabía que si no me noqueaba en la estampada, tenía bien afianzada la guillotina. Ahí lo intenté, pero no me quería desgastar. Ya me ha pasado otras veces que por cerrar una sumisión que no está del todo asegurada, te defondas y luego no tienes ni para defender. Claro. Entonces ahí preferí cambiar, controlar su esquina. Le gritaba mucho que me cortara con los codos en ese momento. Entonces Sí, sí. me ocupé de cerrarlos para evitar que arremetiera y en un descuido de él creo que amagué una palanca de brazo allí y logré colar la pierna y cerrar el triángulo. Impresionante. Sí, allí se encajó bien. De hecho, él intenta otra estampada aquí, pero apretamos y se acabó. Ahí Esta está. salió bien, la Ahí verdad. estaba agarrado. Y acá está bueno porque Sentís se como escucha en suben los el. bares en la cabeza. Acá ¿Cómo? está bueno porque Sentís como sube la presión, hace como una Sí, barra sí, sí. roja, ¿no? Los ojos, el color de los ojos Sí. te lo dice. Y duró poco, o sea, fue un round finish, ¿no? Y además Sí, está sí. bueno porque en el video se escuchaba, que lo recuerdo, bien Antonio, bien. Y después Sí, acá de me hablo. 5 segundos, Antonio tapeando. Sí, 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 Acá se salió. escucha, acá, a ver, no sé si se escucha. Cuando te estampa, Bien, Antonio. ahí. Ahí. Sí, arriba. Y después está tapeando Antonio, cómo se acabó la historia. Sí, Pero sí, es, sí. Allí estaba, yo sabía, cuando encajé el triángulo, sabía que se había acabado. Además, era un peleador musculoso y, y cuando logré cerrar el brazo hacia el lado contrario y vi el hombro que tenía claro, cerrando el cuello, yo sabía que ahí no, que tenía otra vez que soportar la arremetida, ¿no? La estampada, él me Claro, subió y cayó con el codo directo aquí y yo decía, si no me noquea, se acabó. Y así claro, claro. fue estupenda la pelea, la verdad, salió de libro. ¿qué te dijo él al final cuando tan fácil lo cerraste ahí? Bueno, tan fácil me refiero. La verdad, normalmente tengo bastante relación con mis rivales después de las peleas. He tenido la suerte de cruzarme con gente maravillosa y de compartir un montón luego de. Con él, poco, ¿eh? La verdad, me dijo, sí, gracias, buen triángulo. Y luego pasó tiempo hasta que logré comunicarme con él. Yo intenté agregarlo por Instagram, le escribí que muchísimas gracias por aceptar la pelea, ¿no? Para mí, la única persona que está en tu misma condición en las peleas es tu rival. Por eso, máximo Claro. respeto siempre. O sea, para mí es quien me va a mostrar, ya lo he dicho un par de veces, mis errores, mis virtudes y de lo que me tengo que nutrir para que la siguiente salga mejor, ¿no?
Intenté escribirle y siempre me rechazó, nunca me aceptó en Instagram. Yo decía, a este man le Bueno, caigo mal. Pero la última vez que viajé para pelear en Canarias, coincidimos en el camerino y resulta que es un tipo 10. O sea, Antonio, un saludo y un abrazo desde aquí si lo ves, porque es un crack. De hecho, iba a salir en mi esquina para esa pelea y hoy en día tenemos una relación maravillosa. Pero sí es verdad que costó sus 2, 3 años al, reconectar con él. al Abrazo, final, Antonio. un abrazo grande. Al final, lo hablábamos también en otros podcasts, cuando estás entrenando con una persona, peleando, es como decir, vos, el máximo respeto porque es el medio, o sea, la persona, el medio a partir del cual te vas a conocer más a vos mismo. Y Es eso, así. y eso es impagable. O sea, nadie te puede ayudar tanto a conocer, o por lo menos en mi experiencia, y supongo que vos nos podrás contar mucho más de eso, porque nadie te puede ayudar a conocerte mejor a vos mismo que la persona que te lleva al límite o el medio que te Es, lleva al límite. es ¿No? así, es así. Yo siempre lo he considerado así, de las personas que he aprendido siempre me han hecho verlo así, de esa manera, ¿no? Tú sufres aquí la preparación, tú sufres aquí el triple entreno, tú sufres aquí el hambre del corte de peso, la deshidratación y afrontas tus nervios y todas estas vocecillas que tiene tu cabeza para decidir subirte ahí. Y la única otra persona que ha pasado exactamente por lo mismo que tú es quien se para enfrente a darse de Totalmente. puñetazos contigo. Así que yo siempre agradecido y un honor compartir con quien sea el octágono. Siempre para mí será un maestro. En esos 15 minutos que uno comparte, es la única persona que te puede enseñar algo. Así que yo, siempre. Qué bueno. Acá tenemos otra pelea. Esta a mí particularmente me llamó la atención. Bueno, ahora lo veremos, ¿no? Pero digo que Esta es más pelea. duro que una tapia. A ver. Esta pelea a mí me dio muchísimas lecciones. La verdad, yo vengo de una carrera en la que casi siempre finalicé muy rápido, como en la pelea anterior. De hecho, como te comenté antes, yo en Londres finalicé en 29 segundos. Luego en Manchester otra vez peleé y finalicé en 40. La de después de la cuarentena con Antonio fue 1 minuto y medio o así. Y aquí yo entré, metí un front kick que le moví los dientes y cerré guillotina, cerré triángulos sin parar, bien ajustados. Y la verdad, la manera en la que este hombre aguantó Ahí está y cerrado, claro. ahí está cerrado. Y Ahí me hace luego, acordar a la de, perdón que te interrumpa, a la de Ortega con Volkanovski, que lo tenía, exacto. lo tenía, lo tenía, y el chabón, debe ser porque somos calvos, fuera de broma te lo digo, Se aceita en ¿Qué la pasa? cabeza antes de salir. pero es verdad. Pues yo no sé, pero este hombre, claro, yo no tenía ninguna referencia. Esta fue una pelea un poco complicada para mí porque yo la firmé con un mes de tiempo y en ese mes me cambiaron 5 veces el rival, 3 veces la categoría. Joder. Pero no fue a lo largo del mes, sino en la última semana y media. ¿Y Yo de cómo hecho, controlas el peso con eso? Perdón que te interrumpa. vale, yo normalmente peleo en 61 kilos. De mi carrera profesional, empecé en 61 y me he mantenido quitando la última que le hice en 58. Pero, ¿qué pasa? En esta pelea me ofrecieron el primer rival en 61. Yo firmé el contrato y acepté. A las 2 semanas, no, a las 3 semanas se cayó y ya esa última semana fue un desastre porque por hacerme un favor a mí buscaban rivales el que aceptara. Entonces me salió un brasilero de 1,80 en 70 kilos. Después me salió José Sánchez, que es un peleador canario durísimo, ha peleado en Bellator en 66 y acepté también. Luego él se lesionó, me salió la oportunidad de pelear con Hecher Sosa, que hoy en día está a un nivel top aquí en España. Él se lesionó también faltando 3 días para la pelea. Tremendo. Toda la preparación la hice para pegarme contra strikers y al final este hombre aceptó en 66 kilos, faltando 2 días para la pelea Hostia. y un cinturón negro de suelo. Lo que te digo, fue una guerra, o sea, toda la pelea se desempeñó en el suelo y fue una pelea frustrante. Para mí fue porque, es lo que te digo, no es que no lograba capitalizar la pelea, sino que la cerraba, la encajaba, giraba y cuando estaba acostumbrado, normalmente la gente ya se rendía, este hombre aguantó
salía, lo volvía a cerrar y así fueron los 15 minutos, lo corté, le Ahí di tenés el codo. triángulo cerrando. Sí, sí, sí. No, No, yo tengo es que la pelea yo cuando la vi. fue un peleón, en verdad, pero a mí me desgastó emocionalmente esa pelea muchísimo por lo que te digo. Yo dije, es que me salió todo, pero no me salió nada a la vez. Y ahí en un momento, ¿no? Como que dejas acá para agarrarle la espalda, ¿no? Sí, aquí yo vi que él estaba saliendo bien y antes de desgastarme cambié. Es lo que te digo, capitalizaba tan bien las posiciones, tan fácil, me veía tan encajado en encontrar algo de peligro que prefería cambiar y a desgastarme, ¿no? Porque lo que te digo, no es mi categoría, yo me tocó hacer el corte de peso igual, creo que en el pesaje di 65 kilos con los pantalones puestos y las llaves en el bolsillo, ¿no? Y él era bastante más grande que yo, lo sentí un montón. La pelea me desgastó muchísimo en aguantar la presión que metía. Todo el tiempo está empujando. Yo tuve que estar los 15 minutos con el core activo, intentando empujar con la cadera para generar espacio y cerrar los triángulos. ¿Este fue de 5 rounds? Fue de 3. Estos fueron 3 por 5, pero lo que te digo es que toda la pelea fue así. Claro, claro. Al final, ¿quién ganó? La ganó él, se la dieron a él a los puntos. Estábamos en su casa y fue una pelea cerrada. El primer asalto yo no paré de atacar, yo no paré de ponerlo en peligro. El segundo asalto, aunque ataqué mucho yo, sí hubo un momento en el que él me puso en peligro. No, creo que no está la pelea completa aquí, en YouTube está. De hecho, me da rabia porque es la única pelea mía que se ha hecho viral. No, pero acá, así, viendo esto, vos lo cerraste 500 veces. Claro, O sea, tenía por que más poner haya ido al collarina a punto, Néstor cuando se fue. Sí, no, y lo que te digo, hoy en día tengo una gran amistad con él y él me lo dice, que estuvo sufriendo toda la pelea, pero es lo que te digo, luego de esta pelea me tocó viajar a Miami y en Miami conocí gente que ya sabía quién era este señor de antes y me dijeron, a Néstor hay que matarlo. O sea, Néstor, sí, Sí, claro. lo tienes que matar porque no se rinde y ya ves, sí me dio una lección ese día de pelear un poquito más inteligente. Luego lo ves y es lo que te digo, allí yo estaba tan convencido de la sumisión que no intenté nada distinto porque me salía. Pero hoy en día hubiera propuesto la pelea de una manera distinta. Yo, viendo el aguante que tiene este hombre y que al mismo tiempo estar intentando desgasta muchísimo, no creo que me hubiera quedado en pie y el resultado claro. podría haber sido otro, ¿no? Pero es lo que te digo, mira, ahí se ve, es que no paraba de cerrar, le hice daño, lo Sí, sí. corté y ole porque me dio una lección de lo que es corazón y aguante. Hay muchos Bueno, así, o sea, los hermanos exacto. Díaz Son son, así, son así. literal. Sí, sí. Y es frustrante porque cuando tú lo das todo, o sea, conectas buenos golpes, lo que te digo, ya la primera patada de esa pelea fue un front kick a la boca y él cayó desorientado de knockdown, se Claro. agarró a las piernas y yo ya empecé a intentar la guillotina, pero Claro. desde el segundo uno hice daño y es desmoralizante cuando tú golpeas bien o cierras sumisiones que normalmente estás acostumbrado a que pican rápido y te llevan a otro nivel, ¿no? Es como, ajá, a ti te ha funcionado esto, ya no. Entonces Claro, claro. allí me tocó hacer ese upgrade. Yo volví a casa, digerí la pelea, la vi muchas veces y hasta mi maestro me decía, el triángulo está bien cerrado, ¿sabes? En mérito suyo, muy bien defendido. Él sacaba el hombro, tenía muy flexible esta zona de aquí, delgada la espalda, entonces no terminaba de encajar y él logró sobrevivir con esto de oxígeno. Claro, Pero claro. me tocó venir y eso, y plantear, entender que aunque tengas un triángulo cerrado, no tienes la pelea ganada. Que era la sensación que yo tenía antes de esa pelea, ¿no? Que triángulo que cierro, triángulo que me da la Claro. victoria. Y luego tuve que aprender a variar, ¿no? Claro. A cambiar, a proponer a lo mejor a que no me derriben. A que hay peleas que aunque se me dé muy bien el suelo y esté cómodo, no hay que llevarlas allí porque aguantan. O sea, porque Exacto. pues Hay tienes gente otra opción más que es interesante. así. Ah, son estrategias al final, ¿no? Es estudiar al rival. Siempre. Claro, es lo que te digo, esta pelea, los cambios de rivales, los No, cambios de bueno, peso. también con 2 días de antelación bastante bien fue.
fue dura, pero fue un peleón. Hoy en día lo veo y pese al resultado, la disfruto un montón. Y bueno, creo que tiene 530.000 reproducciones la pelea. Tremendo. Y yo digo, bueno, un espectáculo dimos y yo siempre estaré para eso. Y que me toquen rivales duros así, que me pongan a prueba y me hagan evolucionar. Es esa, es por ahí. Andrés, esa experiencia en Miami que nos contabas antes, ¿no? ¿Cómo fue irte a hacer un reality? Para mí fue increíble. O sea, sí es verdad que yo no estaba preparándome en ese momento. Me llamó mi representante y me dijo que había un chico de Barcelona al que le habían negado los papeles y habían firmado con un reality show de combate global, perdón. Y que si yo quería, o sea, que tenía que ir a Barcelona. Entonces me fui casi una semana entera a Barcelona al Uppercut Training Center, que es este gym que se ve ahí. Gente top, o sea, todos competidores, un nivel técnico y estratégico brutal. Tuve la oportunidad de estar una semana conociendo al equipo, sacando tomas para el programa, y a la semana siguiente viajé con dos de los entrenadores del equipo a Miami. Estuvimos una semana también. Como tratan a los peleadores en Estados Unidos es increíble. O sea, Un superstar, ¿no? sí, te tratan, sientes que estás trabajando. Sí, que esa es una Claro. diferencia. Allí, la verdad, tú sientes que estás yendo a trabajar. Tú llegas a un hotel, el hotel estaba completamente adaptado para los peleadores. Teníamos salas abajo con tatamis, te daban saunas portátiles para tu habitación, sales Qué para bueno. el corte de peso, te daban la comida. O sea, había neveras con tuppers que decían weight cut, corte de peso y recarga de peso. O sea, tú no tenías ni que pensar, solo bajar, coger tu tupper, comer. Te hace muy ameno la estadía. Me nutrí, o sea, conocí gente top en el evento y en el hotel. Había peleadores de UFC, equipos de los que hasta el momento solo veías por la tele, Claro. y la verdad, vivir esa experiencia. Hicimos una preparación estupenda para el poquito tiempo que teníamos. Además, la comunicación con mi esquina no era totalmente nueva, no era el equipo con el que yo vengo trabajando siempre, que me conoce. Entonces nos tocó hacer una adaptación muy rápida para poder subirnos. Y de hecho la peleé contra el que en ese momento era el número 3 del ranking de combate global, Ismael Zamora, un mexicano durísimo. No sé si tenía 50 peleas Qué locura. amateur, y luego ya en ese momento tenía 4-5-0 en pro, creo. Y a diferencia de mí, él sí tenía una preparación completa para esta pelea. Nos paramos. El primer asalto, la verdad es que fue reñido. Logré conectar una mano derecha durísima que se veía al principio. Eh, y súper bien. Lo que en el segundo asalto intenté tirar un triángulo volador, que creo que por ahí se ve. Él me ataja un front kick a la cabeza y al caer al suelo conectó un codo que me puso el ojo. O sea, fue un codo que me explotó. O sea, me dejó el ojo cerrado. El árbitro paró la pelea. Y frustrante, porque la verdad me sentía increíble. En esa pelea me venía sintiendo súper bien. Pero la experiencia ¿Cu- estuvo ahí, el viaje fue increíble, la verdad. ¿Cuántas peleas fueron? ¿Una sola? Este es el triángulo. Sí, Fue. sí. O sea, en el evento hubo varias, pero la mía sí era esta. Y era un reality que pelean por equipos. Cada noche del evento peleaban dos luchadores de cada equipo. Participaban un equipo de Barcelona, que era el Uppercut, al que fui yo representando. Había dos equipos de Miami, que uno era un equipo muy famoso hoy en día, al menos en redes sociales, que eran los Goat Shit, que salen muchos peleadores de ahí de Miami. Y había un equipo también de México, que era el equipo de mi rival, que eran los Bone Breakers, los rompehuesos del DF. Y creo que el reality al final se lo ganó los de Miami, no sé, pero cada noche peleábamos dos de cada equipo, y, y a tu país. Y luego a los entrenadores sí les tocó viajar un montón de veces. Cada 2 o 3 semanas tenían que ir de Barcelona a Miami, un palizón. Pero la experiencia estuvo increíble. La verdad, para mí fue el Claro. hecho de poder pelear en Estados Unidos, ya era, ajá, ahí se ve el Como te cotillón. dejaron el ojo, El mamita. cotillón. Pero lo que te digo, sarna con gusto no pica, ¿no? Al No, final claro. Claro. uno decide, y toda la ganancia que obtienes, al menos a nivel personal,
en mi perspectiva, no se comparan con esto. Mira que ahí cualquiera diría, pero yo hasta me reía. Digo, son marcas de guerra y Sí, solo sí. significa que eres más fuerte que lo que te lo hizo, ¿no? Y que estás vivo. Y ahí te Eso es. lo está entrenando, ¿no? Estábamos intentando desinflamarlo un poquito porque no nos dejaron cortar, los médicos no nos dejaban hacer incisión para que saliera todo ese líquido que había allí y tocó drenar ahí a la fuerza. Y ahí estuvimos Terrible. como una hora apretando el moratón para vernos un poquito más normal. No, y eso duele que da miedo, ¿eh? Sí, la Decí verdad que es fue que tu, no, no. tu pelea con un resultado que terminaste de la peor forma, o tenés otra que haya dicho, no, esta, por más que no haya terminado quizás tan con el ojo así, terminé, me dejó más secuelas, digamos, ¿no? Yo creo que esta fue, ojo, es lo que te digo, fue un codo, ¿no? A mí no me dio Claro, tiempo sí es verdad que cuando lo conectó sentí, ¡pam! O sea, sentí un golpe seco, además conectó justo en el huesito y, pero lo que te digo, ni me mareé, ni fue cao, ni nada, de hecho yo ahí me giré, él intentó cerrar un mataleón y yo saqué la mano diciendo que no, o sea, no había nada y cuando fui a salir que me giré, el árbitro me vio la cara y y le la paró, ¿no? paró. A mí me dio rabia, pero cuando miré la pantalla entendí todo. O sea, yo dije que no tenía ojo. Literal, era Claro, una línea y digo, ole. O sea, él conectó claro. y dio en el botón. Así que, Eso el otro día estábamos, bueno, no fue, no es una circunstancia similar porque vos creo que fue una decisión, pero era, si no recuerdo mal, era Leon Edwards contra Nate Diaz. Y Leon ok. Edwards era toda la pelea dándole, y Nate Diaz en el último round, si no recuerdo mal era esta pelea, Sí, Sí, Nate sí, Diaz en sí, el era último con round Nate Diaz. con la cara así, le conecta un par y empezó a ver como toda la pelea, Lee Edwards ganando, conectando, y Nate Diaz tuvo un par de piñas, vamos, que son dos cañones. Yo creo que fue, si no recuerdo, era una de Nate Díaz bien conectada seguro. y Vi, Edwards empezó. Sí, sí, También sí, Nate sí, sí. Díaz que sí. tiene un masacote, ¿no? Pero No, y es lo que tú dices, o sea, Eduard estuvo pateando, derribando, golpeando toda la pelea a 5 asaltos, si no me equivoco, no sé si Sí, eran sí. 5 o 3, sí, sí. pero es que le pegó una paliza, o sea, no Sí, es sí. una paliza Sí. y Vos ves la Díaz cara con de su Díaz, cara, estaba así. claro. Pero es lo que te digo, ¿qué tan frustrado puede estar Eduard de conectar, Claro. conectar, conectar y después viene este salvaje, te da un bofetón y te pone a bailar, ¿no? Sí, 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 sí. No, es Eso una es. cosa. Eso es parte de lo bonito, ¿no? De las artes marciales. Si en fútbol te meten 10 goles, probablemente No, no, no mira, no tenés, remontes. no tenés un return. Claro, no, Claro, claro, no hay ni lugar al return. Pero a claro. mí me gusta mucho todo lo que es entender esa resiliencia y hasta dónde sos capaz de llegar, porque lo hablábamos también en otro episodio, te meten 15 piñas y sos testarudo, tenés la capacidad de seguir y no tirás esa toalla, ¿no? Y llegas a tu casa, tú, por ejemplo, con el ojo así, con la cara así, te estás riendo, porque sabes que estás en una situación en la que superaste un umbral que el 99,9% de la población apenas siente un pequeño toque, ¿no? O que le duele algo, ya para, no hace nada. En cambio, Claro, claro. el peleador, sobre todo el profesional, tiene no solamente el umbral del dolor, sino el de la resiliencia. Pensá, después tenés un conflicto en tu vida, tenés que hacer algo, te sale algo mal, tenés que... Todo es pequeño comparado con esa situación, si lo ves en perspectiva, ¿no? ¿Cómo es Sí, esa quizás es eso. para ti? Son un poco la exposición, ¿no? La gente, claro, tú ves esos 15 minutos de un peleador donde le revientan y él está feliz. Lo que no sabes es que probablemente ese peleador lleva 4 meses reventándose igual en los Claro, entrenos. Entonces, al final yo creo que lo tienes asumido. Los golpes o las heridas son al menos en mi caso, ¿no? Yo no hablaré por todos, pero nunca ha sido algo a considerar. Si me lastiman porque lo que te digo, yo voy trabajando enfocado en el resultado que quiero y en el resultado que yo quiero casi nunca eh, contemplo esa,
esa realidad, ¿no? De que me hagan daño. Si toca y el rival fue mejor y fortuitamente pues conectó su golpe, pues toca lidiar, pero no es el primero Claro, que te come, ¿no? Yo creo que es exposición, todo el mundo se come el primer derechazo en un sparring y yo creo que en ese momento tú te das cuenta si hay gente que no le gusta, hay gente sí, que sí. no, y le puede Ah, gustar mucho al deporte. Yo conozco mucha gente que entrena increíble, que de hecho el típico que lo ves entrenar y dices, guau, si compitiera sería el mejor, pero no le gusta, ¿sabes? No, Claro, ya esa contacto, otra ¿no? parte de ponerte a prueba, de ellos están contentos con, su, con sus preguntas, con sus respuestas, les gusta entrenar y poco más, y es ujú, respetable y hiper Claro. admirable también. Para mí, ojo, es lo que te dije, si tú te vas a subir al ring y no te has preguntado, oye, cuando me claven la derecha en la boca, ¿Qué voy ¿cómo a voy a decir? reaccionar? ¿Cómo me voy Claro, a sentir? Todavía no te has hecho las preguntas suficientes para tomar esa decisión. Simplemente exacto. hay que exponerse y sopesar ahí, escucharte. No, claro. ayer No, estábamos haciendo sparring en el entrenamiento y dijimos, bueno, suave, dale. Entonces estaba, y de repente me meten un ganchazo de derecha y yo digo, puta, era suave, ¿no? Pero ahí no fui contra el contrincante a decirle, che, más despacio. Dije, no, subí bien la mano y que esa derecha Claro, no vuelva a entrar nunca. Entonces al final, claro. y bueno, vos ya te pones un poco más, también más duro, ¿no? Pero por más que estés haciendo contra alguien que no respete el suave, pero ahí vos te tenés que velar por vos mismo, ¿me entendés? O sea, Claro. cubrite bien. O sea, si se entró es porque estabas exponiendo algo. Exacto, exacto, en esa realidad que tú comentas hay varias cosas. Tú sí, es verdad, le puedes decir, hey, dame la Sí, oportunidad bájale de en obra. comérmela sin que me noquees, ¿no? Pero si te la comiste porque tu mano estaba abajo, eso es un hecho. Exacto. Entonces el primer culpable eres tú. Ya luego ves si vuelves a hacer sparring con él o no, pero aunque te den suave, tu cabeza tiene... Claro, Y, claro, tiene que haber una protección ahí. Y te iba a preguntar, ¿quién es tu referente nacional? Nos has comentado algunos instructores que has tenido, pero a nivel internacional. a ver, a nivel internacional hay tantos fenómenos hoy en día que por decir uno, ¿no? Pero me gusta mucho Oliveira, o sea, es un peleador, más allá de si gana, si es campeón, si pierde, o sea, la carrera que ha tenido, yo sigo a Charles Oliveira desde muchísimo antes de que fuera campeón, desde que era un niño, cuando la UFC no tenía uniformes, ¿no? Que estaba Claro, lleno de parches por todas partes, parecía un coche de rally. Y ya desde ese entonces, para mí era admirable Oliveira por la historia que tiene, ¿no? Lo veo un peleador completísimo arriba y me encantaba. Luego tiene un jiu-jitsu que, que es un placer verlo luchar. Entonces, Oliveira siempre ha sido un poquito ese... Y aparte de técnicamente lo que tiene, siempre me ha gustado mucho lo real que ha sido su trayectoria, ¿no? Él es un tipo que vino, ganó mucho sin obtener ningún mérito, nunca le dieron la oportunidad al título, luego decayó y tuvo una lesión, perdía, volvía, ¿sabes? Muchas veces esas historias donde caes y te levantas y vuelves y llegas ahí al tope, a mí me enamoran, ¿no? Porque digo, no es lo mismo, que es admirable. Por ejemplo, Ilia Topuria llega invicto claro, y es de fenómenos. O sea, y el que claro. tenga la oportunidad de tener una carrera así es un regalo de la vida increíble. Bueno, un regalo de la vida y de su esfuerzo y de su mérito, ¿no? Pero los peleadores que tienen una carrera un poquito más real, más normal y se enfrentan a la derrota, lidian con ella, se superan, mejoran, vuelven, afrontan y ganan otra vez, para mí siempre serán admirables. O sea, siempre claro, serán, en mi opinión, más aún porque lidiar con una derrota a veces es duro y más a esos claro. niveles que se mueven. Claro. Otro peleador, dime. No, 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 que claro, que totalmente, que vas con el ego y hay que Claro, entonces soportarlo. lidiar con eso y ahí entra la parte esta, ¿no? que compartimos de la filosofía, de que hay mucho más allá del simple reconocimiento deportivo y profesional. Yo creo que las artes marciales del peleador hacia adentro te construyen y para mí Claro, es enriquecedor. Sí, a mí me ha tocado una carrera en la que me tocó, pues eso, asumir derrotas y,
Y eso, es win or learn. Suena como un cliché, pero es así. Tú eliges, tú te puedes frustrar, cansarte y decir, mira, me voy a buscar un empleo y que no me peguen y yo voy y entreno y hago los sparring o puedes pues proponerte eso, lidiar con la emoción, entender qué estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo y ponerle remedio, o trabajar y subirte y demostrarte otra vez. ¿Sabes? Exacto. No, cada pelea es la oportunidad de contestarte una pregunta. Ahora, te tienes que preguntar las cosas correctas, es lo que creo yo. El otro día Totalmente. reflexionaba, bueno, conmigo mismo, que yo a mí me gusta hacer todo este journaling, estoy bastante pegado al estoicismo y esto, y reflexionaba conmigo mismo, decía, ¿qué son los mentores para vos, no? O sea, yo conmigo mismo, y al final llegaba a la conclusión de que si uno es lo suficientemente humilde, esto seguramente no creo que haya sido de mi autoría, pero de leer mucho, si uno es suficientemente humilde como para aceptar que puede aprender de muchas cosas en la vida, es decir, de cualquier persona, si te lo pones a pensar con un poco de objetividad, puedes aprender, ya sea te guste o no te guste la lección, ¿no? O sea, una persona que te critique, por más que no le hayas pedido su opinión, también te puede enseñar muchas cosas, si sos lo suficientemente humilde como para aceptar esa Sí, crítica y tomarla como un aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿dónde están los mentores? Puedes decir, mi mentor o mi figura a la que yo me ubico es solamente ese y solamente quiero aprender de esa persona. Pero si lo pensás con objetividad, todas las personas que te topes en tu vida pueden ser tus mentores y es justamente así. lo que decís vos, ser lo suficientemente humilde para, o sea, perder y aprender o perder, frustrarte y quedarte ahí, ¿no? Y no aprender, no tropezarte con esa piedra cuando vuelvas a salir Otra de tu vez. casa, ¿no? Claro, eso es. Es lo que tú dices. Al final, ya eso más de cara a la vida, ¿no? No solo a las peleas. Hay gente, tú tienes que saber qué admiras de cada quien, ¿no? Hay gente que, que, que incluso cuestiono su actuación en ciertas prácticas, pero por otro lado a lo mejor admiro cómo afronta las situaciones duras en su vida o admiro la determinación que tiene para según qué cosas y yo trato de copiarle a la gente, trato de ver lo bueno de cada uno y absorberlo, ¿no? Ver si puede sumar un poquito a mi vida, colocarlo allí y practicarlo hasta que se haga intrínseco mío, sí, hasta que me salga natural. Pero es lo que tú dices, para mí todo el mundo tiene cosas que admirar, solo tienes que ver con ese foco, ¿no? Correcto. Claro, al Sí, final, si no de esa manera, ¿no? Lo que se entiende por mentor es esa persona que llega, ¿no? Y te enseña con un poquito de mano dura y un poquito también de esa liberación de dopamina dentro tuyo, ¿no? Porque al final le tenés que coger cariño a un mentor, lo que se Claro, conoce tradicionalmente como un mentor. Pero si aplicás lo que dice Au, puedes al final aprender hasta el almacenero. ¿Me entendés? claro. Que claro. Siempre tendrás tus es guías, ¿no? exacto, Lo que dices tú, una figura que no solo tiene cariño, sino tiene autoridad, exacto. ¿sabes? Lo respetas. Hay muchas Ujú. personas que no tienen ningún referente en su vida que les pueda decir no y no chistes, ¿sabes? Y no Sí, refutes. Y a veces es necesario también tener una figura en la que sepas callar, en la que digas no estoy de acuerdo, pero déjame escuchar un poquito más, ¿no? Eso, Exacto, eso 100%. en las artes marciales pasa siempre. Y es una de las Sí, cosas que yo creo que hay que saber, el hecho de que, por ejemplo, hagas algo en una clase que no esté permitido o que pueda lesionar a un compañero y que sepas bajar la cabeza, por más que digas, che, yo soy cinturón negro en otra arte marcial, pero estoy aquí o en una nueva escuela y yo vengo de otra escuela y estoy montando el pony, ¿no? Como quien dice, y el arte marcial, cuando te corrijan, bajar la cabeza y decir, perdón, me equivoqué, o claro, no lo sabía, o lo que sea, o simplemente te están corrigiendo una técnica que tú pensabas que quizás hacías bien, pero totalmente fuera de foco, y saber bajar la cabeza y decir, tienes razón, eso creo que las artes marciales son las sí. que te ponen ese foco, ¿no? Eso siempre lo han aportado, ¿no? Ese respeto a los grados, ese respeto a los méritos de otros y a quien te enseña y a quien te aconseja. Si es verdad, tú podrás saber un montón de cosas que tu maestro, incluso no, a lo mejor, ¿no? Siempre llega ese punto, ¿no? De película de que el alumno supera al maestro, pero yo creo que hay una parte en la que nunca puedes hacer ese clic, ¿no? Que es como con tus padres, por ejemplo. Para mí,
yo puedo tener 100 años y mi madre 140, 130 los que tenga, que va a ser mi mamá. Por mucho que yo aprenda en mi Claro, vida, ella me ha enseñado todo, ¿no? O exacto. mi papá, o mis abuelos, mis maestros. Hay una parte que creo que habla de uno, de mantenerte en el sitio en el que vas, con quien te tienes que mantener. Saber frenar tu ego es una capacidad guay que hay que adquirir. 100%. Ahí en Venezuela lo tienen también mucho más implícito que en Sudamérica, en Argentina o en otro, porque siempre piden la bendición, ¿no? Ah, claro, es así. Siempre le Bendición piden la más. bendición sí, Claro, para demostrar al final que es un honor sentirse bendecido por esa persona de que es una figura de claro. Y que autoridad. está en esa posición, es así, es así. 100%. Andrés, antes de irnos, ya casi vamos terminando, siempre hacemos dos preguntas. Una es, ¿a quién te gustaría ver en un futuro episodio de Martial Arts Studio si tú tuvieras que elegir a alguien por, dije, persona en específico o alguna modalidad, ¿no? Porque estamos trayendo desde judokas hasta Brazilian Jiu-Jitsu fighters específicos, después tenemos karatecas K1, pero si tú dijeras de una modalidad o una persona que a ti se te ocurra que digas este encajaría perfecto, ¿quién sería? Súper, pues mira, ahora que me lo preguntas y por darte variedad, conozco no te voy a decir nadie famosísimo, o sea, me encantaría ver aquí a Ilia Topuria, me encantaría ver a Chito Vera, no sé, Ojalá, ojalá. increíble, Ya llegaré. pero así en la corriente que llevamos, al menos que creo que coincido con ustedes, que no es solo este mundo deportivo, sino marcial y filosófico un poco. Tengo un colega, un amigo, un maestro para mí, que se llama Ismael. Este es mi profe de lucha olímpica y es un tipo que vive las artes marciales también, en este caso el wrestling, con una pasión, un amor y una filosofía que a mí me encanta. Entonces, ¿por qué no? Estaría interesante ver a Ismael Navarro en el Perfecto, pues lo Pues podcast. más que esperamos aquí. invitado. Sí, sí, Se lo más que invitado. comentaré, ¿eh? Mira, lo meto en un Sí, sí. compromiso, pero Perfecto, por nosotros. Además, nunca trajimos aquí a alguien de wrestling. Hay de todas las modalidades. Nos falta wrestling también, así que no, y estuvo eso que nos compitiendo llevamos. ahí a niveles top, top. Pues Sí, qué Ismael, bueno, qué más bueno. que bienvenido aquí en un futuro episodio de Martial Arts Studio. Y ya, si quieres, Agus, terminar con la pregunta que siempre hacemos al invitado. Dale, mira, bueno, acá nosotros lo que siempre decimos es, al final esto es un espacio de reflexión, es un espacio en el que no solamente nosotros le abrimos las puertas al invitado a reflexionar sobre su vida, sobre su carrera, sobre que nos cuente, para aprender nosotros de la persona que tenemos delante, sino también para que ojalá y con un poco de fortuna te haya servido este espacio como para hacer un capítulo, recapitulación de tu carrera, de mejores momentos y qué mejor cerrar pudiendo decirle unas palabras al Andrés que comenzó todo. Si tuvieses que volver al tiempo, tuviese la capacidad de volver y decirle al Andrés que comenzaba ahí Muay Thai y Jiu-Jitsu en Venezuela, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Lo primero que le diría es que estás en el camino correcto. Eso es lo primero. Que no, que confíes un poquito más, ¿no? Yo quizá una característica mía es que soy bastante cauteloso y a veces creo que si hubiera hecho las cosas con un poquito más de impulso, Bien. no sé si ido mejor, pero quizá hubiera acelerado un poquito más ciertas cosas o preguntas que ya me he contestado hoy. Yo le diría, sigue en el camino, esfuérzate más aún de lo que te esforzaste y que está todo pagado. O sea, que las recompensas que yo siento que he obtenido a lo largo de este camino desde que empecé en las artes marciales allí en mi país es un tesoro invaluable para mí. Qué Así que bueno. más allá de la competición, yo le diría, aprieta, confía, disfrútalo, vívelo y aprende. Que es, pon las orejas así y los ojos así para escuchar y ver todo de todos. Que si Qué no, pues te bueno. meten un coso y te lo cierran. Sí. Andrés, mil gracias por venir y por aceptar y esta charla tan amena. Un tipo súper afable. Siempre agradecido de corazón que acepte las propuestas de Muchísimas venir a gracias. charlar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, increíble el trabajo que están haciendo por aquí. Y nada, espero
seguir cosechando esta relación. Obvio que sí. De las pantallas Ya, también. lo que nosotros, a mí me encantaría, porque nosotros tenemos nosotros no lo comentamos, pero tenemos una startup, una empresa, y uno de nuestros socios vive en Palma. Entonces, cuando lo vayamos a visitar, si nos podemos pasar a entrenar. A entrenar un rato ahí. Aquí tienen habitación, casa, tatami, Mil gimnasio, gracias. lo que quieran, ¿eh? Bienvenidos Eso nos siempre. pasamos Eso sí sí que o me sí. encantaría. Así que A bueno. revolcarnos y que nos hagas unos buenos triángulos y nos enseñes ahí a aguantar como Néstor. Guau, ya ves, lo invitamos también a que nos enseñe a todos. Sí, Qué bueno. aprendemos de todos los lados. Dale, Andrés. Un Muchas placer, gracias. muchas gracias a todos que están escuchando y nos estamos viendo seguramente la próxima semana, dentro de unos días, con el episodio número 9 y esperemos que no se acabe el podcast, ¿no? Porque Agus había leído ahí que en el 9º episodio se acaban los podcasts. No, que en este el 90%, no pasa el 90%. Estamos Pero en el perfecto. 10, estamos en el 10. Dale, Sí, lo saltamos por la duda. Bueno, un saludo a Listo. todos. Gracias.